Buenas noches, jóvenes y señoritas. ¿Me confirman el audio, por favor? Buenas noches, doctor, si se escucha. Doctor, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto reencontrarnos, aunque por este medio. Espero se encuentren muy bien en todos los aspectos. Agradecer a la facultad, agradecer en este caso a las autoridades universitarias por permitirnos compartir en este semestre el curso de Medicina Legal, Toxicología y Psiquiatría Forense. Esto es una disciplina muy importante porque nos permite desarrollar no solo nuestras competencias en relación a la medicina, sino su relación básicamente con hechos criminales. Es una disciplina que te ayuda a entender mejor, en este caso, los delitos relacionados a la vida, al cuerpo y la salud de las personas, ¿no? Porque existen algunos hechos, como el caso de violencia familiar, como el caso, por ejemplo, de accidentes de tránsito, que no solo te pueden generar lesiones leves o lesiones graves, sino también podría estar vinculado a lesiones culposas. Pero estas lesiones incluso podría desencadenar la muerte. ¿Y por qué no? Podría estar de alguna manera relacionado con homicidios culposos. Entonces, solo los conocimientos de la medicina legal y los peritajes o los dictámenes de medicina legal podrían esclarecer y ayudar a los operadores de la justicia durante la investigación. Solo los dictámenes y pericias de medicina legal, con ese conocimiento técnico y científico sobre el cuerpo humano, sobre lesionología, sobre traumatología, sobre toxicología y todas las disciplinas como sexología, ginecología y obstetricia forense, podrían ayudar al señor fiscal para que archive o para que formalice su investigación. Y a los abogados de las partes también les permita tener una estrategia de defensa o tener una teoría del caso bastante sólida. Entonces, como abogado y como salubrista, vamos a tener dos corrientes. Una parte es el conocimiento de la medicina legal específicamente y otra cosa es tener conocimientos del derecho como abogado. Entonces, creo que vamos a poder compartir con ustedes, en vista que ya están terminando también la carrera, ya van a ser mis colegas. Entonces, espero que el curso sea de su beneplácito, espero que sea de su completo agrado académico, claro, ¿no? Muy bien, entonces vamos a desarrollar qué contiene este curso, a ver si se enamoran del curso, ¿ya? Entonces, en el primer capítulo vamos a hablar sobre generalidades y objetivos del curso. Bueno, hoy día vamos a hablar justamente de eso. Ya nos habíamos adelantado que medicina legal es una disciplina que auxilia a los operadores de la justicia con sus conocimientos técnicos y científicos de la medicina, otorga información para los representantes del Ministerio Público, para los abogados de las partes y, por qué no, en este caso, para los señores jueces, y con esta información puedan tener sentencias transparentes, sentencias de cierta forma objetivas, y que también los señores jueces no encarcelen pues a los inocentes, sino también no dejen libre a los culpables, porque cuando hay un delito contra la libertad sexual, lo primero que hacen es pedir detención preliminar, ¿verdad? Entonces, puede ser que seas inocente, ¿verdad? Entonces, el delito contra la libertad sexual, cuando se trata de menores, lo que se trata es una pericia médico-legal oportuno, lo más urgente posible. Si bien es cierto, está por encima de todo el interés del niño, el interés superior del niño y del adolescente, pero también está por encima de todo el acceso a justicia, ¿no? Entonces muchos están en contra de las detenciones preliminares, pero mención aparte es que
solo con un dictamen de medicina legal podemos determinar si hubo penetración, si hubo lesiones en cavidad vaginal, si hubo lesiones en el hígado, si hubo lesiones en ano genital o ano perineal, y con esta información el juez de manera justa pueda determinar los casos. Entonces, en ese sentido, mis estimados alumnos, esto es un curso muy interesante que ayuda entonces a los abogados, que ayuda a los fiscales, que ayuda a los jueces tener en este caso procedimientos justos, sentencias justas y sobre todo tratar de evaluar de manera integral a las personas, ¿no? No solo basta decir que ha sido víctima de violencia familiar, no solo basta decir que ha sido víctima de un accidente de tránsito, sino cuáles han sido las consecuencias. Estamos hablando de lesiones, cuál es la gravedad, estamos hablando en este caso posiblemente de lesiones culposas, estamos hablando de homicidio culposo, cuando se habla, por ejemplo, de probables negligencias médicas. Esta negligencia médica que ha conllevado a una lesión culposa, a un homicidio culposo, entonces medicina legal a través de un examen post facto ayuda al Ministerio Público al esclarecimiento de los hechos. Pero previamente, en el segundo tema, vamos a revisar pues, la historia de la medicina forense en el Perú y en el mundo. Como toda disciplina, como toda ciencia, ha tenido una línea de vida, ¿no? No es que la medicina legal nació en el siglo anterior o es que simplemente el apogeo de la medicina legal en la actualidad sea producto del presente siglo. La medicina legal se remonta incluso a muchos años antes de Cristo. Imhotep es uno de los primeros expertos de la medicina legal, se habla de hace 3000 años antes de Cristo. Lamentablemente en la antigüedad no ha habido muchas evidencias o vestigios escritos, ¿no? Incluyendo a la historia de la medicina en el Perú. Sus apogeos en el Perú ha sido en el Imperio Incaico, pero lamentablemente en el Imperio Incaico tampoco hubo registros escritos, ¿no? Lo que escribe Huamampoma de Ayala, Inca Garcilaso de la Vega y otros historiadores es a base de testimonios de algunos criollos, de algunos mestizos que contribuyeron a que al menos se pueda reconstruir esta historia inca. Se decía que en el tiempo de los incas la medicina estaba bastante avanzada, ¿okay? Pero no hay registros, pues, ¿no? Los quipus, la forma como se comunicaban, a través de cuerdas con varios nudos de diferentes dimensiones, no ha sido descodificado, descifrado para, de cierta manera, tener registros sobre los avances de la medicina. Sin embargo, los restos arqueológicos, los restos humanos encontrados de población inca, ha sido posible, de cierta manera, someterlo a una serie de estudios, como, por ejemplo, las perforaciones craneanas, más conocido como las trepanaciones incas. ¿Ha sido posible hacerlo operaciones en aquellos tiempos? ¿O tenía otra finalidad estas perforaciones craneanas o las trepanaciones craneanas? Bueno, hay dos hipótesis, ¿no? El primero es que estas trepanaciones craneanas o estas perforaciones tan precisas lo pudieron haber hecho con fines de enajenación de espíritus malignos que pudieron haberse posicionado en la mente de los incas. Estamos hablando de incas que identificaban a dementes o enfermos mentales y con su cosmovisión pensaban que eran poseídos y al perforar la mente o al perforar en este caso el cráneo podían enajenar estos malos espíritus. Pudieron haber estado equivocados o acertados, no lo sabemos, pero esa era su cosmovisión. Una segunda hipótesis es que ellos ya conocían de que un traumatismo encefalocraneano o una caída de cabeza, como sencillamente podemos llamarnos a un traumatismo encefalocraneano, o un golpe en la cabeza, como en la actualidad, genera coágulos, en este caso en el cerebro. Y esto te puede llevar a un episodio de coma, te lleva a UCI. Entonces, para que tú recuperes tu estabilidad, para que recuperes tu salud, pues los neurocirujanos en la actualidad tienen que hacer intervenciones craneanas. Claro, ahora tienen sofisticados instrumentos médicos, ¿no? Pero en tiempo de los incas
¿Se pudo haber hecho estas intervenciones para sacar coágulos del cerebro? Puede ser, no se descarte, ¿no? Bueno, en fin, los hallazgos determinan que sí, pues los incas hacían estas perforaciones tan precisas sin tener los instrumentales médicos de ahora. Y otra admiración de la medicina mundial es justamente sus técnicas para el embalsamamiento y la momificación. Aunque la momificación no necesariamente es del imperio incaico, ha sido incluso las culturas pre-incas. Sin embargo, la momia juanita, que ha sido momificada en tiempo de los incas, nos demuestra que los que embalsamaron, los que prepararon y sobre todo los que momificaron han sido justamente conocedores de la medicina. A ver, les voy a rogar que no manipulen en este caso el campus o en su efecto la diapositiva se acaba de ir. Alguien quiso grabar o quiso manipular. Bueno, en su efecto estábamos hablando del Imperio Inca, de la historia de la medicina legal. La momia Juanita, después de exámenes ya recientes, se calcula que tenía entre 12 y 14 años, pero lo que llama la atención es cómo conserva sus restos, ¿no? Desde la piel, el cabello, su rostro, después de exámenes de resonancia magnética, tomografía que se ha hecho, ecografía, radiografías. Se ha detectado incluso, conserva sus órganos internos, pero en estado de momificación, disecados, como decimos. Entonces, eso solo es posible con una preparación de expertos. Ahora no podemos, sí es cierto, se puede embalsamar a través del formol, pero no se puede momificar, ¿no? ¿Qué usaban los incas? No solo en el tema médico, sino también en sus arquitecturas, ¿no? En sus construcciones, digamos, que nos han llamado mucho la atención y han sido considerados como una de las maravillas del mundo, como es Machu Picchu. Cómo podían pulir, cómo podían tallar estas inmensas piedras en Sacsayhuamán. Muchos relacionan con lo sobrenatural, con lo extraterrestre, pero dudamos que sea eso, sino sea más bien el avance de sus conocimientos en infraestructura y sus avances en conocimientos en medicina. Volvemos a decirle que no ha habido pues registros escritos. ¿Me permiten nuevamente colocar la diapositiva? Un momentito, por favor.
Hola. Doctor, disculpe, no sé si será mi internet, pero no se le está escuchando. Sí, doctor, debe ser el internet. No, no está hablando, dijo que va a conectar los diapositivas. Hay que esperar un ratito. Ya, gracias, delegada. A ver, sí estaba hablando, pero estaba apagado el micrófono. Voy a regresar ya, un ratito. A ver, habíamos quedado en la historia de la medicina legal, ¿verdad? A ver, parece que también tiene que ver con la cámara. Ahora sí. Después de terminar la historia de la medicina legal, vamos a revisar cómo está constituido el Instituto de Medicina Legal. Ojalá podamos revisarlo, su reglamento. Revisaremos los requisitos para ser médico legista, para ser perito del Instituto de Medicina Legal o la División de Medicina Legal. De la misma forma, revisaremos cuáles son los peritajes que hacen en medicina legal, para luego revisar y refrescarnos en anatomía, en patología básica, para hablar sobre posiciones también anatómicas del cuerpo humano, porque la anatomía siempre será importante cuando vamos a tener que hacer algún examen de pericia médico-legal, porque las lesiones se tienen que precisar, no solo su ubicación, sino también la gravedad. Entonces, si no sabemos las partes del cuerpo humano, si no sabemos, por ejemplo, las partes del aparato reproductor femenino, si no sabemos dónde está el perineo, el ano, pues menos vamos a poder, en este caso, hacer un examen de la integridad genital o la integridad, en este caso, física, en la víctima de alguien que ha sufrido violación sexual o algún tipo de delito contra la libertad sexual. Entonces las posiciones son importantes. Si es una niña de 3 años que ha sufrido una violación sexual, ¿qué hacemos? ¿En qué posición lo examinamos? ¿En la camilla o en la cama? Probablemente, pero ¿cuál es la posición o cuál es la posición anatómica adecuada para examinar de manera objetiva a esta víctima de 5 años? La camilla ginecológica no podría ser, porque la camilla ginecológica es una estructura pensada en mujeres adultas. Pero si es una niña de 5 años, tal vez sea la posición mahometana la adecuada. ¿Y qué es la posición mahometana? Entonces, temas como eso revisaremos en este último tema del capítulo 1. Posteriormente vamos a pasar al capítulo 2. El capítulo 2 empieza con lesionología forense o traumatología forense. Este es un capítulo que va a permitir entender la gravedad de las lesiones, los tipos de lesiones, desde una equimosis y sus diferentes variantes. Revisaremos también lesiones como, por ejemplo, contusiones, fracturas, porque en accidentes de tránsito, incluso en accidentes laborales o simplemente en violencia familiar, está presente siempre estas lesiones, que es edema, que es hemorragia. En este capítulo también vamos a revisar lesiones térmicas, tipos de quemadura, primer grado, segundo grado, etc. Vamos a revisar sucesos de tránsito, las lesiones que deja en este caso los accidentes de tránsito. De la misma manera vamos a hablar sobre lesiones producidas por lesiones penetrantes. Estas lesiones penetrantes básicamente están relacionadas con arma blanca, está relacionado también con proyectiles de arma de fuego. Entonces conoceremos qué tipos de heridas produce pues un cuchillo, ¿no? Un bisturí, una botella rota o un vidrio roto. Existen armas típicas, atípicas. Si esta herida, al parecer producido por un proyectil de arma de fuego, ha sido disparado a cañón tocante, a corta distancia, a larga distancia, quemarropa, revisaremos cada uno de estos temas para pasar luego a asfixiología forense. En asfixiología vamos a revisar lo que es asfixias mecánicas, entre ellas estrangulamiento, ahorcamiento,
También una casuística bastante recurrente que es las asfixias por ahogamiento o sumersión en medio líquido. ¿Cuáles son los signos que podemos encontrar y que nos pueda permitir si se trata de un estrangulado o de un ahorcado? También hablaremos sobre toxicología forense. Toxicología forense es un capítulo muy importante y necesario la participación en este caso de laboratorio. Y después de un examen de laboratorio podemos determinar si se trata de un homicidio o se trata de un suicidio y cuál es el órgano químico que ha causado la muerte. ¿Se trata de un órgano fosforado, de un órgano clorado, se trata de un veneno o es una intoxicación alcohólica o de alguna sustancia? Ustedes saben que el examen toxicológico toma su tiempo, se hace en laboratorio y solo así podemos aislar el componente que ha causado la lesión o la muerte. Durante la necropsia, el médico legista podría tener un diagnóstico presuntivo, pero el diagnóstico final va a tener después los resultados anatomopatológicos o toxicológicos del laboratorio. De la misma manera, en toxicología forense mínimamente habría que ver cómo se hace el examen toxicológico sobre alcoholemia. Una cosa es la prueba cualitativa y otra cosa es la prueba cuantitativa. Cuando te dicen tienes tantos gramos por mililitro de sangre. Entonces, existen algunas técnicas específicas que deben conocer como abogados en relación a toxicología forense. Luego pasamos al tercer capítulo que tiene que ver con sexología forense. Bueno, hay una serie de trastornos sexuales, hay trastornos de personalidad y una serie de parafilias que puede acompañar aparentemente a una pareja normal, ¿ok? Cuando en realidad estas prácticas y conductas sexuales podría conllevar a lesiones, incluso podría llevar a la muerte. ¿Qué pasaría si una de las parejas fallece en pleno juego sexual y en su defensa el sobreviviente señala que su pareja era masoquista? Y el masoquista, pues, es aquel que se excita con el golpe, ¿no? Entonces, en ese juego sexual se le pudo haber ido la mano, ¿no? Habría que demostrarlo, será motivo de una investigación, pericia psicológica, psiquiátrica, etcétera, para determinar si en realidad estas parafilias o estas desviaciones sexuales les ha llevado a la muerte, ¿no? Entonces, vamos a revisar cada uno de estos trastornos sexuales. De la misma forma, hablaremos sobre impotencia, hablaremos sobre esterilidad. En este capítulo también hablaremos sobre delitos contra la libertad sexual, un capítulo bastante extenso que la medicina legal se ha transformado de sobremanera. Antes, cuando se hablaba de violación sexual, buscabas en lo posible encontrar alguna lesión en cavidad vaginal o en el área genital. Ahora, cuando se habla de violación sexual, también es importante examinar el periné y el área anorrectal. ¿Por qué? Por eso justamente, si no ha habido lesiones en el área genital, podría estar en el área anoperineal. Entonces, dentro de sus protocolos, medicina legal incluso ahora al área perineal y el área anogenital lo considera como área genital. Entonces, si hay área genital, hay área paragenital, que son las partes más cercanas entre los glúteos, la cara interna de los muslos. Entonces, podría haber lesiones también, podremos encontrar una sugilación, podemos encontrar una escoriación en el glúteo. Pero también se trata de buscar lesiones extragenitales, porque delincuente, si bien es cierto, por sus desviaciones y su patología, no le gusta penetrar vaginalmente ni analmente, pero sí le gusta practicar el cunilingus o el felatio. Estamos hablando de sexo oral. Entonces, sí es necesario encontrar si hay lesiones o restos, en este caso en la boca, en la cavidad bucal. Pero también podríamos encontrar una sugilación en el cuello, en los senos, en la espalda, etc. Entonces, ahora en un examen de medicina legal, cuando se trata de víctimas de delito contra la libertad sexual, se hace integral. Área genital, paragenital y extragenital.
y antes se centraban si hubo ruptura del himen, si es ruptura reciente o ruptura antigua. Podemos estar frente a una víctima con himen complaciente. Incluso ha sido víctima, digamos, de una violación en mancha, en serie, en banda. Y la víctima dice que han sido 3 personas. Y durante el examen encuentras el himen íntegro. Eso no es sinónimo de que no ha sido ultrajada. Ojo, ¿podríamos estar frente a una víctima que presenta himen complaciente? Sí. Entonces, haremos el reconocimiento himenial y puedan ustedes al menos identificar los diferentes tipos de himen que existe, pues, en los millones de mujeres que hay, ¿no? Uno de los más frecuentes desde ya es el falciforme, ¿no? El falciforme es un himen común entre todas las mujeres, pero hay rarezas como el himen dilatado, dilatable, el himen imperforado, etcétera, etcétera. Luego de este tema vamos a pasar a obstetricia y ginecología forense, ¿no? En los últimos tiempos, la gestación, el parto y el puerperio siempre ha sido ya motivo de una serie de eventos como muertes maternas, ¿no? También motivo de eventos como el aborto, motivo de eventos como, por ejemplo, de reconocimiento de paternidad. Entonces, al llevar este curso tendremos que entender mínimamente cuál es ese proceso fisiológico de la gestación, cuál es ese proceso fisiológico o natural del parto y del puerperio. Cualquier hecho que atente contra esta naturaleza o la mala práctica podría estar vinculándose con, digamos, con negligencia médica, podría estar vinculándose con homicidio, podría estar vinculándose con lesiones culposas. Entonces, en obstetricia forense tendremos que mínimamente conocer, pues, si se trata de una placenta humana o no, porque hace ya bastante tiempo en realidad se ha escuchado por una noticia que se encontraron una placenta en la cuadra 3 de Girón, Maya de Brito. Una placenta. Uno piensa, ¿qué pasó con esa placenta? El perro lo llevó del puesto de salud, pero un puesto de salud cercano a Maya de Brito no hay. Otra hipótesis, que el carro recolector estaba llevando estos inservibles orgánicos y ya se le cayó, puede ser. Otro, de que alguna mujer dio a luz en su casa y lo botó a la calle. U otro se puede pensar en algún hecho criminal, ¿no? Y horas después se rectificaron y total que esa supuesta placenta era un fragmento de hígado que ha caído probablemente de alguna mujer o alguna persona que iba al mercado y se le cayó la bolsa con hígado y no era placenta. Entonces, mínimamente hay que conocer una placenta, pues, ¿no? Cuando se trata de obstetricia forense. O saber cuántas semanas dura una gestación. O conocer, por ejemplo, cuántas horas debe durar la dilatación. Y la dilatación es importante porque tenemos algunos casos, y les hablo ya como abogado, tenemos casos en el que se está investigando homicidio culposo por una supuesta negligencia médica por haber tenido a una gestante más de 24 horas en trabajo de parto, o sea, con dolores, en otras palabras. Entonces, el protocolo o las guías clínicas de obstetricia señalan que si una gestante ya está con más de 12 horas de labor de parto o con dilatación, pues hay que referir a un establecimiento de mayor complejidad o a un hospital. A esto ya se le llama como parto prolongado o dilatación prolongada. Porque si ya pasó más de 12 horas y no dilatas o no avanza, pues hay que llevarte a un hospital. Si no, te vas a morir, y eso es lo que ha pasado. Entonces, las negligencias médicas, las impericias, las imprudencias o las inobservancias de las normas o al deber objetivo del cuidado, pues involucra a muchos profesionales de la salud que están vinculados con la gestante, vinculados con el parto o el puerperio. Muy bien, entonces vamos a hablar un poco de muerte materna, vamos a hablar de aborto, vamos a hablar sobre algunos hechos que podrían ser de interés del derecho. Pediatría forense, ¿no? Una vez que termina la gestación, nace el producto, estamos frente a un recién nacido o un neonato, hasta los 28 días, después es el infante, el niño. Entonces, en pediatría forense podemos encontrar también niños víctimas de maltrato. ¿Cómo reconocer las lesiones? Es importante seguir fortaleciendo nuestras competencias para proteger como abogados los derechos de los niños y los adolescentes, pero básicamente en este capítulo de los niños
Pero también hablaremos sobre infanticidio. El infanticidio es un hecho que ocurre por lo general dentro de las 72 primeras horas posparto. Las mujeres puérperas, sobre todo cuando son embarazo no deseado o mujeres que están pasando por una crisis de su salud mental, pues a veces se enfrentan a las primeras horas posparto con una reacción patológica, diríamos, ¿no? Entonces pueden estar atravesando algún síndrome de ansiedad, de estrés o simplemente, digamos, de depresión puerperal. Y en este estado de depresión puerperal, más aún si ese hijo ha sido no deseado, si ese hijo ha sido producto de una violación sexual, entonces el mismo hecho de retroceder, el mismo hecho de no aceptar, hace de que las mujeres intencionalmente terminen con la vida de su hijo, y eso es infanticidio. ¿Ok? Está en el Código Penal, entonces revisaremos cómo determinar si se trata de un infanticidio o de un accidente, porque también las mujeres al estar horas en labor de parto terminan agotadas y después del parto no solo viene la alegría, sino también un sueño profundo, un relax profundo, y pueden asfixiarlo accidentalmente al niño, le dejó amamantando y la apretaron y se murió, en este caso, el neonato. Entonces, en pediatría forense tenemos también un capítulo muy interesante. Psiquiatría forense. Está bastante claro este capítulo. Hace poco hablaban de un delincuente que ha escapado ya por tercera vez de la carceleta, creo, de la comisaría. Y le dicen groseramente alias Comecaca. Han escuchado ustedes, ¿no? Este es un delincuente bastante joven y que existe algunos indicios que podríamos estar no solo hablando de un delincuente peligroso, sino también frente a un enfermo mental peligroso. Y la pregunta ¿es en realidad un enfermo mental? ¿Padece de alguna patología mental? ¿Es loco? Entonces, si se demuestra que padece de alguna enfermedad mental como esquizofrenia, pues estamos frente a un delincuente inimputable. O sea, no se le puede imputar de sus acciones, porque los locos, los dementes o los enfermos mentales son inimputables. Puede ser una estrategia de sus familiares, puede ser una estrategia de defensa de sus abogados, también podría ser, ¿no? Pero ¿quién determina finalmente si es un enfermo mental? El psiquiatra forense. Entonces, después de una pericia psiquiátrica, podrá finalmente demostrarse si estamos frente a un comecaca inimputable o culpable, ¿verdad? Entonces, este es un capítulo muy interesante también para revisar algunas patologías psiquiátricas y en qué casos podrían determinarse situaciones o hechos inimputables. Pasamos al cuarto capítulo y último capítulo. Es deontología médica. A ver, la deontología médica es más conocido como una revisión del ejercicio profesional de la medicina y su relación con los hechos jurídicos. Estamos hablando de la mala praxis médica. Estamos hablando de la responsabilidad médica o la responsabilidad jurídica en el ejercicio de la medicina y las demás profesiones de la salud. En los últimos años, los pacientes se han empoderado de sus derechos. A veces si hay un exceso, todo lo ven queja, ¿no? Piensan que al ir al hospital, el médico es un dios y que va a salvar todo. Al llegar al hospital ya se resolvió el problema. No es así. A veces hay pacientes que llegan en estado muy grave, ni el mejor médico ni la mejor tecnología lo va a salvar. Entonces, el profesional médico hace el esfuerzo, diría, pone todo su esfuerzo, incluso hasta inhumano, para salvar, para recuperar la salud al paciente. Pero a pesar de ese esfuerzo, pues se complica o se muere. Si se complica, le van a denunciar. Si se muere, también le van a denunciar. Entonces el espíritu y el juramento hipocrático de la medicina no es que vas a hacer daño a los pacientes. No conozco hasta ahora un hecho emblemático, un médico que haya querido poner en riesgo a su paciente o haya querido matar a su paciente. Todos se esfuerzan, pero producto de estos actos, producto de este esfuerzo, en ocasiones a veces ocurren casos fortuitos. Aquellos que dicen, mira, por cada 10.000 se presenta un caso raro.
podría ser tu caso, ¿verdad? ¿Y cómo se demuestra eso? Pues estamos frente, en este caso, a hechos previsibles, o estamos frente a hechos que sí están relacionados con negligencia médica, impericia, imprudencia e inobservancia de las normas. Entonces, si revisamos la casuística y la estadística de los últimos 30 años, es posible que antes del año 2000 no habían muchas denuncias por negligencia médica. El año 2000 ya aparece porque el año 2003 justamente se aprueba la ley de los usuarios de los servicios de salud. ¿Ok? Entonces los pacientes tienen derechos, más allá de la protección del Código Penal, Código Civil, etcétera, también tienen su propia ley. Además, la Ley General de Salud también así lo ratifica. Además, los profesionales de la salud, todos en general, tienen su propia ley. Existe una ley del trabajo médico, existe una ley del trabajo del profesional de enfermería, del odontólogo, etcétera. Entonces, si tus actos han estado con apego a las normas, existen ahora protocolos y guías clínicas. ¿Y qué es una guía o un protocolo? Ejemplo, con algo más fresco. Si hay un paciente que llega ya con distrés respiratorio, con problemas respiratorios, producto de la infección con el COVID, aplican su protocolo. En el protocolo dice el ABC que tienen que hacer frente a cada paciente. En qué casos hospitalizar, en qué casos pasar a UCI, en qué casos dar de alta. Entonces, si un paciente llega con dengue a un hospital, activan su protocolo y el protocolo dice qué exámenes deben pedir, qué medicamentos debe otorgar, etcétera, etcétera. Si llega una paciente con hemorragia vaginal o una hemorragia uterina, también activan su protocolo. En ese caso, ¿qué debe hacer el médico? Sí, pues el médico lo tiene en mente, no, puede tener en la mente todo, pero sus actos tienen que estar con apego a estos protocolos. Entonces, cuando la fiscalía investiga un hecho relacionado a deontología médica o negligencia médica, inmediatamente pide la historia clínica. ¿Para qué? Él no lo va a revisar, porque él no ha estudiado ni para auxiliar de enfermería, y menos es enfermero, ni menos médico. Una vez que el hospital entregue, en este caso, la historia clínica, con un documento manda a la División de Medicina Legal para que el médico legista, que sí es profesional médico, que sí está capacitado y que ha estudiado en la universidad, pueda auditar, pueda hacer su pericia y en su dictamen, pues pueda, de cierta forma, considerar todos los hallazgos y con esos hallazgos devolverle, en este caso, a los representantes del Ministerio Público, para que con esa información objetiva puede archivar o formalizar la investigación. Entonces, cuando la historia clínica llega a la mano de los fiscales, ni siquiera lo ojean, verán cuántas hojas tiene por ahí. Pero, ¿ustedes saben todos los términos que se escriben en el campo de la medicina? Muchas de ellas son con abreviaturas. Aunque esto de las abreviaturas ya se están evitando, porque la norma técnica 139 que se aprobó en el 2018 obliga a que los establecimientos de salud y los profesionales de la salud no utilicen las abreviaturas. Escriban con letra clara y legible. Ustedes saben, una receta casi no se entiende, ¿no? Solo lo entiende el farmacéutico o el mismo médico. Entonces, esta norma técnica ojalá podamos revisarlo y ustedes puedan tener los argumentos necesarios cuando en algún momento tengan algún caso relacionado a negligencia médica, pues hacer una defensa técnica, digamos, muy aceptable, ¿no? Porque, como decían los maestros, que cuando un abogado va a tomar la defensa de un caso de negligencia médica, mínimamente tiene que ser conocedor de la anatomía. Si no conoces ni la anatomía, menos vas a conocer pues términos médicos. Mejor no te metas. Y si ustedes en algún momento van a ver un caso de negligencia médica, no basta ser simplemente un buen penalista, un buen abogado. Necesitas conocer, en este caso, el derecho médico, necesitas conocer el derecho sanitario, necesitas conocer a profundidad temas relacionados a la deontología médica. De lo contrario, vas a hacer un papelón. Luego vamos a pasar a tanatología forense. Eso es un capítulo donde se estudia cadáveres muertos.
Entonces, el cuerpo cadavérico definitivamente nos entrega una cantidad de información. Es una información silenciosa que va a ser descifrado por el médico forense, que va a ser descifrado, en este caso, a través de los exámenes anatomopatológicos, toxicológicos y todos los exámenes que sean necesarios, y con la experiencia y la pericia del médico legista, pues podamos, de cierta forma, descifrar estas evidencias que yacen en el cuerpo del cadáver, ¿no? Entonces, ojalá podamos nosotros revisar no solo las disposiciones mortuorias, que tiene que ver con inhumación, exhumación, disposición de órganos o donación de órganos. En los últimos años, pues cada vez más gente se está sensibilizando para donar órganos, ¿no? Los órganos no solo se donan en vida, también se puede donar post-mortem, siempre que la muerte haya sido diagnosticada con muerte neurológica. Si es un cuerpo de un cadáver, en este caso, producto de un accidente de tránsito, digamos en Campo Verde. En Campo Verde acaban de atropellar a una adolescente de 17 años. Mire, una de 17 años prácticamente está con todos sus órganos prácticamente sanitos, útiles, etcétera, ¿verdad? Versus uno que tiene 40, 50, los órganos ya están deteriorados. Entonces, ¿quién es el potencial donante? Pues mujeres jóvenes o varones jóvenes, ¿no? Pero ha sido en Campo Verde. El accidente ocurrió hace 10 minutos, de Campo Verde acá está casi 30 minutos, pasó cerca de 40 minutos. Y mira que no se ha lesionado mucho, solo que cayó de cabeza y, bueno, murió. Quiere decir que los demás órganos, como los riñones, preciados riñones, están intactos. Bueno, puede ser candidata para donar órganos, a pesar que su DNI dice que sí, no, porque en esos 40 minutos ha cesado la circulación, y si ha cesado la circulación, también no se ha oxigenado cada uno de los órganos vitales del cuerpo. Por ende, tampoco no ha llegado oxígeno a los riñones, y las células del glomérulo renal ya están prácticamente muertas. Entonces, no sirve ese riñón. Sí, pero tiene 17 años, mira, está sanito el riñón. No sirve. Cuando hay donación de órganos, tienen que disponer esos órganos de una persona con muerte neurológica. En una muerte neurológica está presente la circulación sanguínea y está presente la respiración. O sea, sí hay oxigenación, solo que hay muerte neuronal. O sea, está desconectado con el mundo externo. Entonces, en este estado, sí, las personas pueden donar sus órganos. Muy bien, entonces en este capítulo vamos a ver también disposición de órganos. Y terminaremos un poco revisando el protocolo de necropsia médico-legal. ¿En qué caso se hace la necropsia? ¿Cuáles son las técnicas más utilizadas para la necropsia de ley? ¿Por qué cavidad se empieza, en este caso, las incisiones? Recuerden que hay hasta 4 cavidades, ¿no? Cavidad craneana, cavidad torácica, cavidad abdominal y la cavidad pélvica. Cada uno de ellos tiene que ser abierto, seccionado. Y en cada cavidad tenemos órganos importantes. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, de esta manera terminamos el curso. Tenemos algunos compromisos que hemos asumido a raíz de la iniciativa de nuestro decano. Pero antes de comentarlos esta parte, si pueden preguntarlo, pueden hacer con total confianza. Adelante. ¿Preguntas? Doctor, buenas noches. Una preguntita. Adelante. Antes de terminar la clase, había mencionado sobre caridad. ¿Cuáles son, doctor? No le escuché. ¿Cuál de ellos? No, ¿cuáles son? Creo que son 4. ¿Me ¿Sobre pudiera qué? decir? Ay, caridad, creo que dijo al último. Craneana, el otro. No, dije cavidad, con B. Ahí está, O con caridad. cavidad.
Cavidad ¿Y craneana, cuál es? cavidad torácica, cavidad abdominal y cavidad pélvica. A ver, esto es una clase introductoria. Estamos dando una pincelada a cada uno de los temas. Cada uno de estos temas se va a desarrollar a profundidad. Así que no se desesperen. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Doctor, vamos a ver algún caso práctico, todo va a ser virtual. A ver, Nos va a llevar de repente a ver un caso o algo. con la virtualidad poco probable. Ustedes saben que seguimos todavía con las restricciones por la emergencia sanitaria. Las condiciones no están del todo dadas, pero sin embargo, justamente esa parte quería hablar en esta segunda parte de la clase. Por ahora, pregúntenme, por favor, de los temas que hemos tocado. No hay preguntas. Muy bien. Hace unos días me han convocado a la facultad, hemos tenido una reunión con el decano, juntamente con los directivos que le acompañan. Nos ha planteado que pongamos todos los docentes de nuestra parte, pero específicamente en el curso, porque la reunión fue personal. Nos ha planteado de qué manera, con el apoyo de todos ustedes, podamos implementar, lógico, con los 3 grupos de medicina legal, el laboratorio de medicina legal. Hemos asumido el reto, siempre hemos asumido retos de ese nivel. Sé que voy a contar con ustedes y vamos a rescatar los pocos vestigios que nos quedan, los pocos materiales que nos quedan en el Museo de Criminalística, que está completamente deteriorado, e implementarlo en el segundo piso de nuestra facultad. Justamente está casi al costado del despacho del decano. Es un ambiente bastante grande. Vamos a implementar lo básico de un laboratorio de medicina legal. Entonces, en este laboratorio, o paralelo a la implementación, podemos hacer algunas prácticas. Hablábamos, por ejemplo, sobre obstetricia forense, lo más sencillo, ¿no? ¿Cuántos de ustedes conocen una placenta? Pocos, ¿no? Entonces, al menos tendríamos que conocer una placenta, ¿no? Hablábamos de riñones. Mínimamente habría que conocer un riñón, porque no nos muestren en dibujitos, tampoco nos cuenten que el riñón tiene forma de payares. Muchos no conocen ni payares, ¿no? Entonces, una cosa es mirar mínimamente y otra cosa es tocar, ¿verdad? En este laboratorio también podemos hacer, por ejemplo, cómo se sacan algunas muestras toxicológicas, algunas muestras anatomopatológicas, etc. Yo les pregunto, ¿alguien tiene una idea, por ejemplo, si tienen que sacar una muestra toxicológica en un cadáver que, de acuerdo a los testigos, ha estado conduciendo en vida, en este caso un vehículo en estado de ebriedad, y ahora ya se ha muerto, para descartar si ha estado en estado etílico o no, o con altos niveles de contenido de alcohol en sangre, habría que hacer un examen toxicológico. En una persona viva, pues fácil, ¿no? Colabora y sacas una muestra de sangre de una de las venas, de uno de los brazos y listo, sometes a un examen de laboratorio y a las pocas horas te dan el examen cuantitativo. ¿Y un cadáver? ¿Cómo? A ver, ¿tiene alguien alguna idea? ¿Qué hacemos? ¿De la sangre que ha chorreado y está en la vereda? ¿De la sangre que encontramos en su cuerpo? ¿O le decimos que haga puño y sacamos la sangre de la vena? ¿Alguien tiene una idea o no? Delegada Celeste, ¿estás? Sí, doctor, acá estoy. Doctor, A ¿me ver, puede Celeste. de los órganos del estómago sacar, ver lo que tenía en el estómago de repente o el hígado? No. Rayos. Frío. Ay. ¿Sabes de dónde se saca? El protocolo de medicina legal señala de que tenemos que abrir la cavidad torácica, ubicar el corazón, seccionar el corazón y esa sangre que está en el corazón entre la aurícula, el ventrículo, etcétera, sacar en un recipiente de boca redonda, o sea, en un recipiente con boca circular, como si fuera un vaso, pues, ¿no? Con eso lo sacamos, lo tapamos adecuadamente con su tapa rosca de ser necesario
Y eso es la muestra que debemos, en este caso, someter a un examen toxicológico. ¿Qué pasa si en el accidente estalló el corazón y no encontramos sangre? En ese caso, buscamos sangre, algún depósito de sangre en parte del cuerpo, pues, ¿no? Entonces, lo ideal es sacar del corazón. No es del estómago, tampoco en este caso del hígado, ni ninguna parte del cuerpo. Entonces, mínimamente habría que conocer ese envasito para sacar una muestra toxicológica en cadáveres, ¿no? Para descartar, en este caso, gramos de alcohol en sangre. Muy bien, entonces, jóvenes, vamos a preparar un pequeño proyecto bastante sencillo, no se preocupen, y ojalá que con ustedes podamos dejar un recuerdo, no solo como egresados, sino también como estudiantes de medicina legal y tener en nuestra facultad para nuestros colegas que recién están en otros ciclos y que al cierre de este pequeño proyecto puedan dejar ustedes, en este caso, un recuerdo. Y por qué no, un anuncio en las paredes de este laboratorio con el nombre de cada uno de ustedes. Una placa de recuerdo, como esa, ¿no? Vamos a coordinar en qué momento podemos empezar a hacer eso, lógico, siempre cuidando la bioseguridad. Y también vamos a plantear la posibilidad de juntarnos una vez al final de cada capítulo, o sea, 4 veces durante el semestre, para tener una clase presencial. Lógico, esto bajo el aval del decano, ¿no? Muchos dirán, pero yo no estoy en Pucallpa, yo estoy en Macicea o yo estoy haciendo clases de Lima. Es entendible, pero estas clases presenciales van a ser voluntarias. ¿Qué vamos a hacer en estas clases presenciales? No solo reencontrarnos, sino también repasar todos los temas que hemos desarrollado durante cada capítulo. Ustedes tengan opción cara a cara a preguntarme y de ser necesario, si podemos alguna práctica sencillita, podamos hacerlo también. Entonces estas clases presenciales durarán igual, hora y media o 1 hora, para que de esa manera puedan reforzar las clases virtuales en cada capítulo. De acuerdo, jóvenes, pero va a ser voluntario, porque muchos seguro que están en otros lugares, ¿no? ¿Qué días pueden ser? Los sábados. Al parecer tenemos una hora que han considerado, si no me equivoco, de 9 a 11, algo por ahí. Entonces vamos a ver en qué horario utilizamos, pero para empezar vamos a utilizar las horas de clase. Muy bien, jóvenes. No sé si tienen alguna pregunta ahora sí. Doctor, digamos que los sábados tenemos de 9 a 9:45, solo tenemos 45 minutos. Esos días son los que harían. Ajá, pero después creo a las 10 tenemos otro curso. Ya, pero no estamos todavía definiendo el tema. Podría ser en una de las tantas clases, una de las noches que nos toca, pero vamos a ver. Ya, doctor. Esta no lo vean todavía que está definido, puede ser que no se dé tampoco, ¿de acuerdo? Porque la próxima semana anuncian que ya empezó la tercera ola y nuevamente hay que escondernos. Entonces, esto es una idea. Si es que se dan las condiciones, ahora buena. De lo contrario, seguiremos con la virtualidad, pero sí el tema de la implementación de este pequeño laboratorio de medicina legal sí es un reto. Podemos hacerlo con ustedes. Y de esa manera dejan también su plaquita recordatoria, en este caso, en el laboratorio de medicina legal. Ahora, en relación a las evaluaciones, hay un examen parcial y hay un examen final. Ambos exámenes es a través del sistema, ya ustedes tienen experiencia. Y hay una tercera nota que es trabajo o evaluación permanente. Y nuestra participación justamente en esta implementación del laboratorio de medicina legal va a ser considerado como la tercera nota. Hemos considerado en el sílabus como tal, así que no tendremos seguro mayores inconvenientes con su participación. En el curso, por su contenido, no dejo trabajos ni exposiciones. Prefiero asumir, en este caso, el desarrollo de cada uno de los temas por capítulo. Vamos a hacer que se pueda desarrollar cada uno de estos temas.
Entonces la tercera nota va a estar básicamente en la implementación de nuestro laboratorio. ¿Preguntas? Están descontentos, parece, ¿no? Doctor, buenas noches. No, no, doctor, buenas noches. Está muy bien. Gracias, Lucero, por ese ánimo. Sí, doctor, no se preocupe. Nosotros estamos muy contentos de que usted nos vuelva a enseñar. Gracias. Eso lo dicen ahora, ¿no? No, doctor, siempre. Muy bien. Sí, doctor. Yo estoy Suma- satisfecho que ustedes vuelvan a ser mis alumnas y mis alumnos. Vamos a brindarles todas las facilidades. Pero sí, es necesario reivindicarnos con nuestra facultad. La universidad y la facultad que nos ha dado oportunidades, muchas. Yo soy egresado de nuestra universidad a propósito. Y ustedes están egresando este ciclo en la Facultad de Derecho gracias a nuestra universidad. Sé que estos 2 últimos años han sido bastante difíciles, pero eso no tiene que amilanarnos para no dejar algún recuerdo para nuestra facultad. Nuestra facultad sí se ha descuidado, así lo asumo, ¿no? Se ha descuidado en los últimos meses, ¿no? Pero los años anteriores han tenido buena base. Se han llevado con criminalística con quienes habla. No ha sido un curso sencillo. Hemos colaborado con cada uno de ustedes, pero recuerdo que uno y otro se jala, pues, ¿no? Aquel que se relaja demasiado, ¿no? Entonces, medicina legal va a ser similar. No hay ninguna intencionalidad de que se perjudiquen, pero sí hay una intención de sobremanera asegurarme que se han aprendido. Y eso la única manera es a través de la asistencia puntual, a través de su participación. Ojalá se pueda dar alguna de estas propuestas de la clase presencial al menos una vez al mes y de cierta forma también contribuyendo en la implementación de este laboratorio de medicina legal. No queremos ser un señor laboratorio, ¿no? Sino mínimo, uno pequeño nada más. Bueno, no habiendo más preguntas ni participaciones, damos por cerrado la clase del día de hoy. Muchas gracias, jóvenes. Nos reencontramos en la siguiente clase donde vamos a hablar sobre la historia de la medicina legal. Mi estima para ustedes, buenas noches, cuídense. Igualmente, doctor. Buenas Gracias. noches, doctor. doctor. Buenas noches, Buenas noches, doctor. doctor. Buenas noches. Doctor, hola.